Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y también, como cada día domingo, tenemos la oportunidad de poder entrar en los hogares de muchos hermanos, hermanas que nos ven a través de nuestra señal en internet, y también de personas que quizás no nos conocen aún. Y bueno, el Señor está usando este instrumento para compartirle su palabra, para compartir nuestras alabanzas, y sobre todo orando en el Señor para que el Espíritu Santo pueda obrar en la vida de estas personas y ellas lleguen al conocimiento de la verdad. El día de hoy vamos a seguir con el estudio de la primera carta del apóstol Juan. Esta primera carta que nos ha llevado a través de un proceso bastante fuerte en el cual permanentemente nosotros estamos viendo que Juan nos insta a evaluar nuestra vida en conformidad a lo que decimos ser y que se vea reflejado en lo que hacemos, como una forma clara de expresar que realmente somos hijos de Dios. Como lo dije desde un principio, la idea de Juan no es provocar una ansiedad innecesaria en nosotros como hijos de Dios, desde el punto de vista de mantener esta tensión de si seré o no seré hijo de Dios. Lo que Juan está haciendo, guiado por el Espíritu Santo, es que nosotros, que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo nos revela y nos confirma que somos hijos de Dios, no por lo que hemos hecho, sino porque entendemos claramente nuestra condición y cómo es que fuimos rescatados. La intención del apóstol Juan es que nosotros como cristianos permanentemente estemos monitoreando nuestra vida a fin de que el mundo, todo lo que estamos viendo que se opone al conocimiento de Dios, ¿no es cierto?, pueda ser constantemente expulsado de nuestra vida y de esa manera nosotros comenzar a caminar cada vez más en madurez, cada vez más agradando a Dios, cada vez agradando menos, ¿no es cierto?, al enemigo, al mundo y a todo lo que significa, ¿no es cierto?, el modelo satánico que se opone a Dios. La semana pasada nosotros vimos algo relacionado ya con un pequeño paréntesis, diríamos, entre el versículo 12 y 14, después de que ha venido de alguna forma dando una exhortación bastante fuerte, ¿no es cierto?, y recordar que a Juan se le llama el apóstol del amor, y muchas veces la gente de manera común interpreta esto de que Juan es casi permisivo, y vemos que Juan, su carácter fue sumamente transformado a lo largo del tiempo. Cuando escribe estas epístolas ya es un hombre anciano. Sin embargo, él mantiene su claridad, ¿no es cierto?, y su definición absoluta. Dice, el que dice que es, pero vive de esta manera, no es. Entonces, está claramente entregando directrices que a nosotros nos pueden parecer un tanto duras, ni hablar del sistema de pensamiento filosófico que hoy día prima en nuestra sociedad, en la cual, ¿no es cierto?, todo es relativo y va a depender mucho, como se dice, del cristal con que se mire. Juan no es así, él da blanco y negro, ¿no es cierto? Y nosotros entendemos que a pesar de ser hijos de Dios, también estamos en peligro de cometer pecado. Por eso el capítulo 2 inaugura diciendo, ¿no es cierto?, que el deseo es que no pequemos, pero si lo hacemos, dice, entonces tenemos un abogado para Jesucristo, con Jesucristo, o a través de Jesucristo, el justo delante del Padre. Juan la semana pasada habló a la iglesia y dijimos que las tres categorías que usa, hijitos, padres, jóvenes, no tiene relación con la edad cronológica de los miembros de la iglesia, sino que más bien con la madurez que estos tienen, de manera que todos somos hijitos. Es una expresión que Juan usa a lo largo de toda la carta, ¿no es cierto?, haciendo alusión a todo el cuerpo de Cristo, pero ahora agrega padres y agrega también jóvenes. Y dijimos que los padres son aquellos que no solamente por el tiempo de permanencia en el Evangelio, sino también por la transformación y el proceso depurativo, si pudiésemos hablar en un sentido, que el Espíritu Santo ha hecho a lo largo de los años. Estamos en condición, y digo estamos porque es una responsabilidad que todos aquellos que tenemos años en el Evangelio y que además hemos sido comisionados con la responsabilidad de formar y de enseñar a las ovejas, de alimentar al pueblo, ¿no es cierto?, debemos, por cierto, actuar
conforme a nuestra estatura espiritual, entendiendo el concepto de estatura espiritual, no como una cosa de rango, sino como una cosa absolutamente necesaria de referente. Dijimos que, por ejemplo, esta sociedad carece de héroes, por decirlo de alguna manera. Los ejemplos a imitar son pobres, los ejemplos a imitar en cualquier esfera del quehacer humano de nuestra sociedad son pobres y más bien estamos cargados de decepciones, de corrupción, en fin, cada vez más se aleja esa posibilidad de seguir a alguien, de entender los conceptos valóricos desde un punto de vista absoluto. Entonces, cada vez eso se va empequeñeciendo y desgraciadamente la iglesia no está ajena a eso. Y entonces nosotros encontramos normalmente que en la iglesia los miembros envejecemos y no maduramos. Entonces, este ciclo al que se refiere explícitamente Juan acá hace relación o dice relación con este concepto necesario de lo heterogéneo que es una iglesia, ¿no es cierto? O que debiera ser una iglesia, donde encontramos todo tipo de personas en las distintas edades, ¿no es cierto? Y en las distintas condiciones que pudiéramos encontrar, ya sea materiales, familiares, de origen, en fin. Pero ciertamente todos estamos buscando y debemos buscar exactamente el mismo propósito, que es agradar a Dios. Y en eso necesitamos referentes. Y en eso es que el llamado es para todos aquellos que el Señor nos ha dado el privilegio de estar años en la iglesia, de ser parte de la formación, de ser parte quizás de las personas antiguas de la iglesia. Debemos saber que tenemos una responsabilidad de referente hacia aquellos que son los que han nacido de nuevo y que tienen poquito tiempo en el Evangelio, pero también de regular y ayudar a la madurez de, espero, ese gran segmento de jóvenes que llama ahí, que son todos aquellos que están en una edad mediana desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista físico, en el sentido de que son probablemente matrimonios nuevos, son padres nuevos, en fin, y que ya tienen tiempo en el Evangelio y que necesariamente van a ser y serán, si el Señor no viene antes, la generación que hará su mayor esfuerzo en el trabajo de la iglesia. Entonces, ese es un poco el llamado que hace el apóstol Pablo en los versículos anteriores. Y ahora el versículo 15 al 17 vuelve un poco a la dinámica de lo que ha sido la carta, otra vez a remecernos y a tratar con un tema que es sumamente complicado desde el punto de vista de lo que es su análisis. Y digo es complicado porque normalmente navegamos entre los extremos o la indiferencia. Comentábamos con mi hermano Tadeo, el pastor Tadeo, ¿no es cierto?, cuando preparábamos esto, la realidad que todas las iglesias en general viven en función de este concepto del mundo, en términos generales, ¿no es cierto? Es un problema que es propio de nuestro tiempo, siempre lo ha sido, pero en nuestro tiempo realmente no podemos imaginar la cantidad de estímulos a los que somos sometidos de todo tipo, y ni nosotros mismos estamos conscientes de eso. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios necesariamente tenemos que hacer estas pausas, no solamente el día domingo, no solamente a través de la carta de Juan, sino que permanentemente en nuestro quehacer. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy día estamos, vuelvo a insistir, sometidos a una cantidad de estímulos que es prácticamente imposible que nosotros pudiésemos determinar la cantidad, ni siquiera tampoco la profundidad de lo que esos estímulos pueden llegar a causar en nuestra vida como creyentes. Entendiendo que aquí el apóstol se está refiriendo a nosotros como iglesia, entendiendo que la gente que está sin Cristo, que no ha nacido de nuevo, que está muerta espiritualmente, es imposible que pueda distinguir o discernir esto. Dice la palabra, ¿no es cierto?, que Satanás ha cegado el entendimiento para que no crean a la palabra, y el único que puede sacarlos de esa condición es Dios propiamente tal, en la persona de Jesucristo. Pero nosotros como cristianos, como iglesia de Dios, vivimos en este mundo. Vivimos en este mundo y es más, estamos en este mundo por voluntad de Dios. Vamos a leer desde el versículo 15, capítulo 2, versículo 15 al verso 17. Esto siempre ha sido un tanto materia de conflictos y vamos a tratar de dar una explicación bíblica al respecto de estos pasajes.
capítulo 2, versículo 15 de Primera de Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, vemos que esto está dirigido a nosotros como cristianos. Recuerde la palabra en 2 de Corintios, dice, ¿no es cierto?, que Satanás tiene cegado el entendimiento de los que están muertos espiritualmente y por lo tanto no hay manera de que ellos puedan percibir ni discernir, sino que pueden a lo mejor distinguir algunas cosas y hacer algún tipo de elecciones moralmente correctas, pero no tiene que ver con lo que está diciendo acá, el mundo. El mundo. ¿Qué es el mundo? La primera cosa que tendríamos que definir, ¿qué es el mundo? Porque aquí hay una declaración muy fuerte del apóstol Juan que dice, no améis al mundo. Y la palabra mundo es una palabra característica de Juan, tanto en el Evangelio como en las cartas. Fíjese que si nosotros se analiza la palabra mundo, por aquí tenía el dato, aparece en el Nuevo Testamento 185 veces la palabra mundo, que es la palabra cosmos, y de esas 185 veces, 78 se encuentran en el Evangelio de Juan y 24 en sus cartas. Por lo tanto, es una palabra absolutamente juanina, si pudiéramos decir, y que Juan utiliza permanentemente, y es absolutamente necesario que nosotros entendamos, ¿no es cierto?, a la luz del contexto, cómo es que aplicamos cada vez que aparece esta palabra mundo. Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces podríamos pensar en una contradicción. No améis al mundo, pero Él ama al mundo. Tenemos que entender que la palabra en sí adquiere su significado conforme al entorno en que está escrita. Eso es básico dentro de un examen de la Escritura y para poder entender y poder enseñarla y, por supuesto, aplicarla. La palabra mundo, como dijimos, dice es cosmos. Sin embargo, no se está refiriendo al mundo desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos la creación de Dios. ¿No es cierto? Porque dijo Dios después que terminó su creación que era buena en gran manera. Por lo tanto, no está hablando del planeta, no está hablando de los animales, no está hablando de la vegetación, no está hablando de aquello que hemos tan maltratado tanto nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo tampoco a las instituciones que Él ha establecido, la familia, el matrimonio, la relación entre padre o hijos. No se está refiriendo tampoco a las necesidades propias que tenemos nosotros como seres humanos de alimentación, ¿no es cierto? Las necesidades incluso de esparcimiento, todas aquellas necesidades que son propias de los seres humanos, la necesidad sexual. Todo ello Dios lo ha dado y tiene que ver más bien con un asunto de la mayordomía, el mal uso de ellas, pero entonces no podemos catalogar el mundo, ¿no es cierto?, bajo las cosas que están estructuradas por Dios. Ahora bien, ¿a qué se refiere entonces el concepto mundo? Y claramente el concepto mundo está relacionado con la filosofía, el pensamiento, la forma de hacer las cosas sin Dios. Y aquí hay solamente dos fuentes, la fuente divina y la fuente satánica. Si nosotros no estamos siguiendo la fuente divina, no estamos en una posición neutral, estamos siguiendo la fuente satánica de hacer las cosas, cómo hacer las cosas, cómo ejecutar las cosas. Hermanos, esto es un mensaje a la iglesia porque ciertamente el mundo no va a entender esto, y el mundo cree que hay muchas formas de hacer las cosas y hay muchos pensamientos y por último cada uno tiene su forma de pensar y entonces dice que es lícito y debemos respetar. Así piensa el mundo. El punto es que Dios dice no, si tú no agradas a Dios, entonces estás agradando al mundo. Si estás agradando el sistema de pensamiento del mundo, estás odiando el sistema de pensamiento de Dios, aborreciendo. Eso es. El mundo, una de las cosas que hace en la iglesia
es que de alguna manera quiere provocar esta fase intermedia o neutral de que sí, no se trata de ser tan extremista, ¿no es cierto? Aquí Juan dice debemos ser no extremistas, sino que definidos. Vuelvo a insistir, Dios nos ha dado, y el cristiano debiera ser el ser humano que más disfruta de esta vida, aunque esta vida es caída. El ser humano cristiano debiera ser quien sacase el mejor provecho de todo, viviese y disfrutase de todas las cosas de Dios, porque si sigue el manual de Dios, entonces va a saber cuándo detenerse, cuándo, en definitiva, poder hacerlo y cuándo no poder hacerlo, y va a tener ya de antemano los resultados de cada una de esas cosas. Dios instituyó la relación sexual no de una manera, por ejemplo, como todas las religiones de alguna manera equivocada y torcida y satánica piensan que es solamente para la procreación. No, Dios la dio también para el deleite, pero la estableció en un marco absolutamente claro, el matrimonio. Y estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre Adán y Diego, o Eva y Juanita, no, Adán y Eva. Y en ese orden, Adán y Eva. Eso es lo que dice Dios. ¿El mundo qué dice? Bueno, ya sabemos lo que dice. Ya sabemos lo que dice. ¿Debemos nosotros condenar a esas personas? No, pero debemos ser claros y definidos en el sentido de que no podemos llamar a lo malo bueno y viceversa. El juicio es de Dios. La denuncia debe ser permanentemente nuestra. Pero no en términos de superioridad, no en términos de falta de amor desde el punto de vista de querer la salvación y la transformación, sino que de entender que no solamente esas personas, no solamente ese tipo de personas, sino que todo aquel que va a permanecer en las tinieblas va a terminar en el infierno. Va a terminar en el infierno. Entonces, la cultura, la sociedad va moldeando también a la iglesia, y eso no debe ser. Muchas veces las iglesias cometemos el error de querer alcanzar al mundo y pensamos, ¿no es cierto?, que para alcanzar al mundo tenemos que dejar entrar un poquito el mundo a la iglesia a fin de que el que venga del mundo a la iglesia se sienta como en su casa. Hermanos, si un mundano entra a esta iglesia y se siente como en su casa, hemos fracasado. Hemos fracasado. A mí no me interesa que se sienta cómodo, me interesa que la palabra, la música, el ambiente lo remezca, le haga pensar, lo quebrante. Pero no que se sienta, uy, viste, usted es re buena. Sino que si está acá, no se trata de ser mala persona ni de hacer las cosas intencionalmente. No. Seguramente no era el propósito de Jesús, pero lo abandonaban igual. Cuando Jesús empieza a hablar un poquito más de tono, ¿qué pasa? La gran mayoría lo abandona. ¿Era porque Jesús era mala onda? No. Sino que la definición. Entonces a veces se tira una red mundana y lo que se va a sacar va a ser gente mundana. Y esa gente desgraciadamente va a creer que es salva, que es hija de Dios y va a querer imponer sus términos dentro de la iglesia. Y eso es lo que hace que muchas veces las iglesias sucumban ante esta tentación. Nunca nosotros debemos preocuparnos del número, nosotros debemos preocuparnos de la profundidad, de llamar a todas las almas al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, a volverse a Cristo. Sin embargo, la obra de salvación no es nuestra, es del Espíritu Santo. Él soberanamente llamará a las ovejas del Señor y sus ovejas oirán su voz y ellas vendrán al redil que Dios ya les ha predeterminado. Pero nunca la multitud ha sido significado de éxito espiritual. Nunca. Y eso es algo que la iglesia tiene en su mente equivocada. Y por eso es que tratan de hacer cosas igual que al mundo. Al mundo le gusta el rap cristiano. Al mundo le gusta esto cristiano, ¿no es cierto? Al mundo le gusta tomarse un trago, bar cristiano. Y le dan. Al mundo le gusta bailar, discoteca cristiana. El apellido cristiano. O sea, no es suficiente la palabra de Dios para alcanzar a las personas. ¿Qué escucharán las personas? ¿Qué los traerá? Entonces, no améis al mundo es sumamente importante.
porque sí debemos amar a las personas, pero la filosofía que dirige a las personas es la que debemos aborrecer. Dice la palabra que nosotros debemos amar incluso a nuestros enemigos. Pero ¿amar qué cosa? Amarlos en su necesidad más grande. Su necesidad más grande es salvación. Es salvación. Dice la palabra ahí mismo en la carta de Juan, en el capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, verso 19, verso 18 y 19. Por supuesto, cuando corresponda este pasaje, por allá por el mes de noviembre, lo trataremos en mayor profundidad. Pero dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, hemos nacido de Dios, no practica el pecado. Es decir, la constante de su vida no es el pecado, la constante de su vida es la voluntad de Dios. Hay posibilidades, hay situaciones, no somos perfectos, estamos luchando, pero esa lucha no es una lucha con dientes apretados, es una lucha que nos da gozo. Nosotros no somos estoicos, no somos griegos, que esa parte de la filosofía griega que se aguantaba. No, nosotros somos cristianos. El Espíritu Santo está transformando nuestra manera de vivir y entonces cada vez que vamos en este camino, vamos amando más esa forma de vivir. Y por cierto, tenemos dificultades y cometemos pecado, pero no practicamos el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, el maligno no toca a los hijos de Dios, ¿no es cierto?, desde el punto de vista en que Dios tiene el control de esas vidas y va a permitir lo que tenga que pasar en pos de el desarrollo de la madurez de cada uno de sus hijos. Pero el maligno ya no nos tiene, el maligno está vencido, pero no está acabado, todavía está en acción. Todavía está en acción y nosotros no debemos olvidarnos eso. Cuando cantamos que Dios tiene la victoria, que en Jesús hay victoria, es cierto y absolutamente cierto. Y eso es exactamente como cuando David le preguntaba a Dios, Señor, ¿subiré a los filisteos y los atacaré? Sí, sube, porque yo los doy en tu mano. Pero tenía que subir igual, tenía que pelear igual, tenía que haber la batalla. Esa es la misma situación con nosotros, estamos peleando una batalla transitoria. Ya sabemos que el vencedor es Cristo y que nosotros estamos del lado del vencedor, pero tenemos que pelear la batalla. De lo contrario, vamos a encontrarnos absolutamente equivocados en nuestra forma de visualizar la realidad del mundo. Dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios, y acá viene lo terrible, el mundo entero no está hablando de otra cosa que no sea el sistema de pensamiento, que por cierto ese sistema de pensamiento es el que lleva a destruir la naturaleza, es el que lleva a destruir la creación de Dios, el que lleva, ¿no es cierto?, a provocar situaciones terribles en relación a lo que Dios ha creado. Dios creó el matrimonio, pero el pensamiento del maligno es que el matrimonio no sirve, que el matrimonio es solamente firmar un papel, que el matrimonio no es un compromiso, que el matrimonio es hasta cuando uno de los dos decida terminarlo. El matrimonio, eso es lo que dice el mundo, tomó el matrimonio. Y entonces nosotros como iglesia, ¿cómo estamos pensando en relación al matrimonio? ¿Como el mundo piensa o como Dios dice? Satanás no ha creado nada, Satanás se ha dedicado todo el tiempo que el ser humano está sobre la tierra a torcer las verdades de Dios. Partió en el Edén, recuerdan, con que Dios dijo, ahí parte. Y entonces sigue usando lo mismo. Él no creó el árbol, él no creó nada. Él lo que hizo fue usar y torcer la palabra de Dios. Dios dijo, todo esto es tuyo, menos esto. Y Satanás dijo, no, olvídate de todo eso. Esto es lo que te va a hacer como él. Y entonces, así lo hace. Toma el matrimonio, toma la sexualidad, toma la educación. Toma el esparcimiento y lo transforma en un ídolo. Toma nuestras necesidades alimenticias, toma nuestras necesidades de descanso y nos transforma en flojos. Entonces, ese es el punto, hermanos, a lo que nos está invitando el apóstol Juan en este pasaje, que va a seguir a lo largo, no es la única parte donde toca el mundo.
Pero básicamente nos está diciendo, cuidado con esto. El mundo. Una vez que hemos definido un poco lo que no es el mundo y lo que sí es el mundo, que es el sistema de pensamiento que Satanás tiene sobre este mundo y que gobierna la vida de todos aquellos que no son hijos e hijas de Dios, pero a nosotros no nos gobierna. A pesar que estamos acá, no nos gobierna. Ahora, ¿podemos dejarnos gobernar? Sí. Y contra eso tenemos que luchar. Entonces dice otra vez, versículo 15, primera de Juan, volvemos. Capítulo 2, versículo 15. No améis el mundo. No améis el mundo. Ahora, otro aspecto de este tema relacionado con lo mismo. 3 formas en que los cristianos ahora, ojo, los cristianos podemos entender este concepto de mundo. Dijimos, el mundo es el sistema de pensamiento satánico, estamos en el mundo, no somos del mundo, tenemos que ser guardados del maligno por el Señor Jesucristo, entender, evaluar, discernir permanentemente. Pero también es posible que nosotros cometamos 3 errores en relación a nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Sabemos que nos dejó. Una es, ¿no es cierto?, el creer que como soy un hijo de Dios y tengo cierta madurez, entonces puedo hacer lo que yo quiera, ir donde quiera, total, no me va a afectar. No me va a afectar. Puedo ver esta película, puedo hacer esto, yo soy lo suficientemente maduro para discernir que esta cuestión acá, ¿no es cierto?, que esto es acá, que esto allá, y tener esa concepción casi todopoderoso de creer que como soy un hijo de Dios, entre comillas, tengo cierto grado de madurez, entonces yo puedo discernir, yo no tengo problema en ir a una película de este tipo, total, yo sé separar las cosas. Yo no tengo problema en ir a este lugar. Yo sé perfectamente que estoy en ese lugar y yo, ¿no es cierto? Hay un tipo de personas. Ese es como el pensamiento de Lot, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes Lot? Él se fue a Sodoma y pensó que él iba a sobrevivir espiritualmente en Sodoma y que no le iba a afectar Sodoma, y vemos que pasa absolutamente lo contrario. Lot se hace parte del pensamiento de Sodoma. Entonces el cristiano tiene que entender que hay cosas que nosotros definitivamente debemos desarraigar, situaciones que nosotros debemos desarraigar, situaciones que nos hacen pecar y que todavía creemos que nos significan una posibilidad incluso de testificar, y a lo mejor ya lo hemos hecho todo, pero son cosas que nosotros tenemos que aprender a desarraigar. Nosotros no podemos ir y llegar e involucrarnos en los conceptos pecaminosos pensando que no nos va a afectar. Sí nos va a afectar. No buscamos de buena gana meternos en cualquier cosa, y peor aún, de manera voluntaria. Te digo, hay personas en tu vida que quizás tú debes dejar de ver, digamos, no dejar de orar, no dejar de eso, pero personas que a lo mejor pueden ser de tu propia familia. Cada vez que te juntas con ellos, ¿en qué termina todo eso? En garabato, en esto, en insulto, y tú te vas haciendo parte de eso, y dices, y vuelves esto, pero son mi familia, y tengo entonces que esto. Bueno, si cada vez la cosa termina igual, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quién es mi padre y mi madre? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi familia. Mis otros familiares son circunstanciales, yo no pedí nacer en esta familia. ¿O sí? O si hubieses tenido posibilidad tú de pedir dónde nacer, no creo que, carnalmente estoy hablando, si habrías pedido nacer en la familia, a lo mejor Floria Costa, a lo mejor los duques de Windsor, no sé. Si hubiese uno podido elegir, ¿no es cierto? Pero no elegimos eso, venimos acá, entonces ¿por qué tal? Y está bien, tenemos que amar a nuestros padres, cuidarlos, todo, pero muchos de nuestros familiares se van a ir al infierno, ¿o no? Y están viviendo una vida sin Dios. Y nosotros vamos, ¿no es cierto?, permanentemente y no ponemos límites, y nosotros muchas veces terminamos haciendo lo que ellos hacen, porque les queremos agradar. Y porque no queremos tener problemas. Porque ya suficientes problemas tenemos en el trabajo y en otras áreas, más encima esto. Cuidado con eso, no estoy diciendo abandonen a su familia, no.
No, estoy diciendo eso. Puede ser con personas, con amigos, compañeros de trabajo, en fin, lo que sea. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar? No, hay cosas que uno tiene que discernir. No debemos ser como Lot de creer que nosotros podemos exponernos a cualquier ambiente pecaminoso deliberadamente, ¿no es cierto? Y salir ilesos. No. De hecho, un concepto de madurez es perfectamente saber estas cosas yo ya no las veo. Estas cosas yo ya no las oigo, pero no porque soy el más puro, no, sino porque sé a dónde me tiran. Y yo amo a Dios. Ya vamos a llegar a ese punto, pero yo amo a Dios, no porque, ahora, si no fuera, ¿cuántas veces escuchan? Si no fuera cristiano, ¿cuánto me entretendría? Si no fuera cristiano, podría esto. Si no fuera, es como casi una maldición. Hay jóvenes que dicen, no, mira, yo voy a esperar como hasta los 40 y me voy a convertir. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de cristianismo le hemos mostrado? La cosa más fome del mundo. Porque todo el tiempo he estado con los dientes apretados. No nace de un corazón de amor a Dios. Yo hago lo que hago porque amo a Dios. No escucho esto porque amo a Dios, porque Dios me llena más que esto. Entonces, el segundo punto es también importantísimo porque es el punto del legalismo. Como sepulcros blanqueados, queremos tener conductas que se vean bien, pero no ha habido una transformación interna y lo hacemos por el aplauso del mundo, por sentirnos mejor que otros, por sentirnos más espirituales que otros, ¿no es cierto? En conceptos de apariencia. Y normalmente eso tiene que ver con poner cargas sobre otros que ni nosotros mismos llevamos en nuestra intimidad. A lo mejor externamente las llevamos, pero internamente estamos podridos. El legalismo. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2. Versículo 16. Esto es tan antiguo como la iglesia. El legalismo. Cuando nosotros comenzamos a juzgar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a los incrédulos, por lo que hacen o no hacen, sin tener muchas veces el valor y el amor suficiente de poder confrontar en amor a un hermano, a una hermana, privadamente y hacerlo, ¿no es cierto?, en una situación de ese tipo. ¿Cometemos error en eso? Claro que cometemos error en eso. A veces no llegamos a ese punto, pero lo pensamos, ¿no es cierto? Y seguimos pensándolo y albergamos. Entonces, la cosa empieza a tomar otro color y empezamos nosotros a tener un sentido de indiferencia. Hemos dicho hasta el cansancio, el amor entre los hermanos, el amor en la iglesia. Hoy día nosotros tenemos 2 servicios, hay personas que vienen ya en la tarde. Vamos a ser muchos probablemente más adelante, no porque nosotros queramos ser muchos, sino porque el Señor va a traer a los suyos. Pero entonces no conocemos a todas las personas, pero eso no es lo mismo que ser indiferente. La indiferencia, ¿no es cierto? Que entonces como esta persona ya no, esto ya no lo pesco, no está en mis registros. No, el punto es que nosotros debemos entender que el legalismo es algo de lo cual tenemos que cuidarnos permanentemente. Y ahora estoy hablando de la iglesia, lo anterior también es para nosotros la iglesia. Esto también es para la iglesia. El mundo no puede ser legalista en el sentido de que está muerto espiritualmente. Dice, capítulo 2 de Colosenses, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de reposo, a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Claramente, nadie te juzga. Había personas que celebraban tal cosa, y otras personas esto, que comían esto otro, y allá entonces la propia definición nuestra de mundano, se la aplicamos a otro. Este ve película, le gusta el cine, es mundano. Esta persona le gusta ir a la playa, es mundano. Esta persona, obviamente, vamos al contexto del marco en el cual el Señor nos quiere colocar, porque tampoco somos liberales. No debemos llegar a ese punto. Venimos de un punto, ¿no es cierto?, de pensar que lo mundano es igual que lo cristiano, y tenemos que llegar al punto central de esto, que es justamente el dominio propio para vivir en este mundo agradando a Dios. Porque Dios ha decidido y le ha placido en su voluntad dejarnos en este mundo, con un propósito.
el propósito más grande. Versículo 16, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, dice, ¿no es cierto? Entonces, el legalismo, tener cuidado de ejercer juicio sobre otros, juicio condenatorio, tener un propio estándar de lo que es mundano y lo que no es mundano, ¿no es cierto? Y tenemos claro, si alguien, ¿no es cierto?, dice, yo soy libre en el Señor y voy al casino y me gusta jugar y soy un ludópata, pero no importa, amo al Señor, eso sabemos que no es necesario ir a la Biblia, eso no es lo que está diciendo. Hay cosas que son blancos y negros y hay cosas que nosotros tenemos que discernir y la mayor está en el discernimiento. Ahora, si alguien tiene una conducta de esa característica, recuerde lo que dice 1 Juan 5:19 o 18. El que es un hijo o una hija de Dios no practica el pecado. No es dominado por nada, es dominado por el Espíritu. Entonces, el mundo, la otra arista es el liberalismo. Todo es posible, todo está bien, Dios ama todo, ¿no es cierto? Yo hice una decisión por el Señor, así que soy un cristiano, no importa que viva como un pagano, no importa que mis apetitos y mis deseos más íntimos los cumpla o no los cumpla, porque el Señor dice, si yo codicio algo y eso se transforma en una obsesión y nunca lo tengo, y nunca demuestro tenerlo, igual estoy pecando contra Dios. Igual estoy pecando contra Dios. El Espíritu Santo hace una transformación de nuestros deseos. Y entonces ese extremo en que todo vale en pos de, ¿no es cierto? Todo vale, no es así. No es así. Y tenemos ejemplos, digamos, en nuestra realidad, de personas que creen que es necesario ser como el mundo para ganar al mundo. Eso pasa y en muchos lugares. Y por cierto, son situaciones donde se consigue atraer a muchas personas, pero no se está haciendo caso del modelo bíblico respecto a lo que es el evangelismo, por ejemplo. O de creer que yo puedo hacer cualquier cosa o permitirme cualquier cosa porque soy un hijo de Dios y soy libre en Él. Recuerden que fuimos sacados de la esclavitud del pecado para ser esclavos de Cristo. O sea, ahora cambiamos de dependencia de Cristo, de nuestro Señor, que nos ama, nos cuida, nos fortalece, nos protege y además nos ha dado la vida eterna y la gloria eterna y perpetua con Él. Pero pertenecemos a Él y estamos bajo su dirección. Mi propia forma de ver el mundo puede afectar mis relaciones interpersonales si lo transformo en un aspecto legalista. Mi propia forma de ver el mundo es complicado y me va a hacer pecar si creo como Lot que puedo exponerme a cualquier tipo de estímulo pecaminoso sin tener consecuencias. Y mi propia forma de ver el mundo puede ser el liberalismo, que todo da lo mismo. Nombra a Jesús, somos hermanos. Dices que eres cristiano, perfecto. Y así es como se produce mucha confusión. Y cuántas veces nosotros pensamos y decimos, oye, pero esta persona se bautizó, recibió al Señor, se bautizó, pero nunca ha venido, nunca ha estudiado y vive en esto y es así su vida. O sea, su constante no es la voluntad de Dios, sino que es la voluntad del mundo y casi su única forma de expresión. Obviamente, falta nacer de nuevo y nosotros tenemos que orar por conversión por esas personas, pero esas personas, hay mucha gente que se llama cristiano y vive peor que los paganos. Vive, y cuando digo vida no estoy diciendo situaciones circunstanciales, sino que estilos de vida, y no sienten ningún problema al respecto. Al contrario, se justifican. Juan dice después, volviendo a Juan,
Versículo 15, no améis al mundo, no améis al mundo. La palabra amor o améis que aparece ahí es la palabra que también aparece en el versículo 10 cuando se refiere al amor del hermano, y es un amor de filiación. Es decir, no ames al mundo como para afiliarte con él, ¿no es cierto? Afiliarte con él, ser parte de él, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. No te afilies al mundo. No, la traducción es una palabra, ¿no es cierto?, que significa un amor profundo, un amor profundo. Esa afiliación no la debemos tener con el mundo, porque nosotros estamos en el mundo, pero no nos afiliamos con el mundo. Y en eso es como cristianos debemos luchar. Y Juan dice después, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si eso es una constante, Juan vuelve a su forma absolutista y dice, el que ama al mundo como forma de vida, como estilo de vida, definitivamente el amor del Padre no está en él. Es imposible. Esto, hermanos míos, es fundamental. Por ejemplo, cuando tú, a los que somos casados, cuando tú le dijiste sí a tu esposa o a tu esposo, también dijiste no, ¿no es cierto? Le dijiste sí a tu esposa y le dijiste no a todo el resto de las mujeres, ¿no es cierto? A todo el resto de las mujeres que puedan existir. Si le dijiste sí a tu esposo, le dijiste sí a tu esposo y no a todo el resto de varones, ¿no es cierto? Hay que hoy día decir varones y mujeres, porque ya no saben que uno... Puede ser, pero no es así. Si tú decidiste estudiar tal cosa, mecánica, le dijiste no a todo el resto de profesiones u oficios. Si tú decidiste vivir en esta ciudad, estoy pensando en términos generales, también dijiste no al resto de las regiones de nuestro país. Y así cada vez que nosotros decimos sí, también estamos diciendo no. Porque el Señor dice, no podemos amar a dos amos. Lo circunscribe a un ejemplo que lo ampliamos en todo lo que estamos diciendo. Entonces, cuando le dijimos sí al Señor, no nos olvidemos de que le dijimos no al mundo. Y entonces se puede producir esta cosa extraña de que le dijimos sí al Señor y sí al mundo. Eso, hermano, es justamente a lo que se está refiriendo aquí. El que realmente ama a Dios, ¿no es cierto?, no va a amar el mundo. Y si ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos en esto, y es en todas las cosas. Cuando tú le dijiste sí a tu esposo, no significa que no te llamaron la atención otros hombres. Así, nadie aquí, ¿no es cierto?, es como Santa Margarita y dice, no, yo no tengo ojos para nadie más. No, ¿no es cierto? Hay personas que ven los partidos de fútbol europeo, por supuesto, nada más que para mirar cuando están cantando el himno y dicen, ¡uy, qué bueno! ¡Uy, mira qué bonito! Claro, no ven el fútbol chileno porque salen todos así como yo. Pero cuando juegan los italianos... Entonces, sí, tienes y tenemos, los hombres no han llamado la atención a otras mujeres, claro que sí, claro que sí. Pero Dios nos ha dado una. Y le hemos dicho sí a una. Esto es exactamente igual. Le hemos dicho sí a Dios. Las tentaciones del mundo van a venir. Pero ¿vamos a dar rienda suelta a eso? No. Ahora, ¿vamos a ser fieles a nuestra esposa? ¡Puta máquina! Aquí me casé, miércoles. ¿Vamos a estar así todo el tiempo? ¿Cuándo me estoy perdiendo todo esto? ¿Vamos a decir así? No, ¿por qué entonces seguimos siendo fieles? Porque la amamos, porque lo amas. ¿No es cierto? Y el amor pasa por distintas etapas, pero la razón principal y la única razón por la cual debemos estar juntos es porque nos amamos. Y porque amamos a Dios y somos cristianos. Y entonces el amor de Cristo es lo que nos hace permanecer. Y por eso es que podemos entender la triste realidad de tanto divorcio en no solamente en nuestro país, en el mundo. En el mundo.
Ligerito en Chile vamos a llegar a la estadística americana de que 50 y 50%, 50% de personas que se casan, ese 50% a la vuelta de 5 o 6 años se divorcia. En Chile vamos a llegar seguramente al mismo esquema y probablemente en el futuro va a ser superior una cosa que otra, porque hoy día todo es desechable. El mundo tomó el matrimonio, el pensamiento del mundo. Satanás hizo que pensáramos que podíamos nosotros casarnos cuantas veces quisiéramos y cuando ya mi esposa o mi esposo no cumpliera los cánones, los requisitos, ¿no es cierto?, y no me diera la satisfacción que yo creo que merezco, entonces lo desecho y tengo otro, ¿y para qué voy a esclavizarte? ¿Qué clase de vida vas a hacer conmigo si yo ya no te amo? Mejor tú, sigue tu camino y todas estas cosas así, ¿no es cierto? Y después va donde los niños y le dice, niños, los amo, pero hasta la muerte, sí, claro, a tal punto que me voy con otra porque en realidad ya no quiero más estar aquí. Ese es el tipo de amor. A eso le llaman amor. Entonces, lo que está diciendo acá es efectivamente que el que ama a Dios no amará al mundo. No amará al mundo. Y dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Juan aquí utiliza tres formas de referirse a este amor por el mundo. Lo primero, los deseos de la carne. Bueno, ni siquiera pudiéramos nosotros hacer como un gran análisis de esto porque está claro, son todos los apetitos que también Santiago llama concupiscencia. Todos esos deseos pecaminosos, ¿no es cierto?, lujuriosos que vienen a nuestra mente y que nosotros tenemos que luchar contra eso. Y una de las formas de hacerlo, ¿no es cierto?, es justamente no exponiéndonos a situaciones, películas que conduzcan a eso. ¿No es cierto? Porque eso nos va atrapando y comenzamos entonces a tener una vida controlada por esos deseos. Nuestras necesidades lícitas pueden ser satisfechas y queremos muchas veces que sean satisfechas de manera ilícita y eso no debe ser así. Un hijo de Dios debe saber, una hija de Dios, que esa es una realidad. Y aquí es donde cuenta el sistema de pensamiento y además la realidad que vivimos el día de hoy, que es muy distinta cuando escribió Juan. Los deseos carnales siempre han existido, pero en el tiempo de Juan, ¿no es cierto?, las mujeres, estoy hablando Juan como varón, las mujeres andaban tapadas todo el rato ahora, pero ahora tú vas por la carretera y ves un tremendo cartel de lencería, de todo esto. Entonces todo eso, las películas, todas esas cosas, tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos de eso, no como no, yo puedo lo que sea, puedo mirar lo que sea y no me afecta. Sí te afecta, porque somos todavía una naturaleza pecaminosa, gobernada y luchando por ser gobernada por la naturaleza o el hombre nuevo que es espiritual. Entonces los deseos de la carne tienen que ver con todo lo que podemos nosotros pensar que son nuestros apetitos y que de alguna manera los queremos satisfacer de manera ilícita. Eso va a querer la carne. Pero entonces vamos a lo que veíamos anteriormente. La solución a esto es no ser un estoico, sino que amar más a Jesús. Jesús dice en Juan 15, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Permaneces tú en el Señor, realmente, en oración, en el conocimiento de su palabra. Amas más su palabra. Oh, cuánto amo tu ley. Pablo dice en Filipenses, lo que antes para mí era ganancia, ahora es basura. ¿Por qué? ¿Porque se transformó en un estoico? No, porque el amor de Dios es absolutamente mayor y produce más gozo, produce realmente alegría de vivir, realmente alegría de vivir. ¿Sabes qué? El mundo vive realmente sumido en una tristeza profunda en la cual a veces nosotros también caemos y cuando analizamos por qué estamos así, nos vamos a dar cuenta que son exactamente los mismos elementos que el mundo tiene por estar triste. No conseguí esto, no me dieron esto, no me salió esto, no me llamó no fui acá, no sé, y se van produciendo. Entonces, el gozo del Señor tiene que estar presente ahí. Porque el Hijo de Dios siempre recuerda qué cosa y cada día vive, que Cristo murió por nosotros, que nos ha dado vida eterna, que nos ha traspasado de las tinieblas a la luz. Y eso sería más que suficiente para que nosotros realmente recuperásemos el gozo de hacer su voluntad. Acuérdense, el apóstol Pablo dice, cuando le pide 3 veces al Señor que le quite
ese aguijón. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Es lo mismo que nos dice a muchos de nosotros y probablemente a ti también. Bástate mi gracia. Y la respuesta de Pablo es entonces, con gozo, más me gloriaré en eso. Porque entonces cuando soy débil, Él es fuerte. Eso, hermanos, no es una declaración de buenas intenciones. Es una realidad en aquel y aquella que permanece en el Señor. Ahí está la clave. La clave no está en empezar a decir, no, de mañana no hago esto, de mañana no hago esto otro. No. La clave está en que nosotros amemos cada vez más a Jesús. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Tu relación con el Señor. ¿Por qué hacemos énfasis en tu devocional, en tu tiempo personal, en la oración, en la lectura, en el estudio? Un hijo de Dios va a comenzar a alimentarse de eso y va a poder vencer esto con dificultad, pero con gozo. Con dificultad, pero con gozo. No con un corazón orgulloso, sino con gozo, dando siempre la gloria a Dios y sabiendo que es por su gracia, ¿no es cierto? Somos, dice Pablo, lo que somos. Por su gracia somos lo que somos, o soy lo que soy. Los deseos de los ojos, ¿no es cierto? Los deseos de los ojos van asociados con lo anterior. Nuestros ojos desean. En nuestro tiempo, ¿no es cierto? Estamos expuestos a tanto estímulo de lo que necesitamos, de lo que nos va a hacer feliz. Y no estoy diciendo con esto que nosotros no tengamos, si tenemos oportunidades, ¿no es cierto?, la posibilidad de mejorar nuestra, entre comillas, comodidad o lo que sea. Pero tener siempre, hermanos, el discernimiento. ¿Por qué voy a comprar lo que voy a comprar? ¿Por qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Por qué voy a invertir en lo que voy a invertir? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y la palabra dice claramente que si el Señor más nos da es para que compartamos más. Yo creo que esa no es una máxima de los cristianos de este siglo. Los cristianos de este siglo tenemos más y queremos más para guardar más, para gastar más. Entonces, también analizar eso, hermanos, y no es un juicio porque en eso estamos absolutamente todos involucrados. Todos involucrados. Probablemente nuestro primer pensamiento cuando mejoran las finanzas en nuestra vida, por gracia de Dios, no es voy a dar más a la iglesia, voy a dar a la obra, voy a hacer esto. No, sino que es simplemente, ahora con esto me voy a poder comprar esto, ¿no es cierto? No sé si les pasa a ustedes, porque yo a lo mejor estoy hablando a personas, pero a mí me pasa. A uno le pasa, ahora voy a dejar de pagar esto, entonces voy a poder. Se prende la luz, ¿cierto? Pero aunque cueste, lo hago con gozo y tú tienes que hacerlo con gozo, porque esa gesticulación, las actitudes. ¿Qué es lo que nos molesta muchas veces de nuestros hijos? Las actitudes. ¿Y nuestro Padre Celestial cómo está con las nuestras? Hijo, por favor, ¿puedes recoger eso? ¿Qué quisiéramos nosotros? Ya, papito, al tiro. ¿Y nosotros con Dios? No haga eso. Haz esto. Ahí está la Biblia. ¿Cuándo la vas a leer? Ya, ¿o no? ¿Cierto? Las actitudes. Entonces, tenemos que cuidar eso también. Eclesiastés dice que el ojo, Eclesiastés 1:8, anótelo, el ojo nunca se cansa de mirar. Nunca te vas a cansar de mirar cosas que te gustan y te empiezan a esclavizar. Cosas que te gustan y te empiezan a esclavizar. Un buen hermano me dijo, y siempre hablo a título personal para que sea yo el ajusticiado y no otro, pero creo que la gran mayoría podemos encontrarnos ahí. Un buen hermano me dijo, ¿para qué quieres una bicicleta mejor si lo único que hace es subir el cerro grande? Y tiene razón. Y tiene razón. ¿Sabes por qué? Porque yo me había puesto a mirar bicicletas hoy, pero no sé cuántas, y todas eran espectaculares. Y ya, y esto y acá, y los componentes. Y después, ¿qué pasa? Empiezas a perder el gusto por las cosas, y entonces sales y vas a la bodega y ves el water que tiene, y entonces dices, chuta, no, yo necesito esta cuestión. Y no es así. En la gran mayoría de los casos no es así. No es así. Tu vehículo te lleva a todas partes, esto acá y allá. A lo mejor tienes una oportunidad de hacer un cambio, pero por el solo hecho de hacer un cambio, por el solo hecho de esto, por el solo hecho de esto otro, a eso voy yo, porque en eso se nos va la plata.
Entonces no es que tengamos problemas de recursos, es que nuestra carnalidad nos lleva a eso. Y por favor, no estoy diciendo no arreglen su casa, no esto, no cambien el auto. No, el pastor dijo no. Obviamente que si estáis con una pita en el baño, cambia el baño. Po. ¿Ya? Y si tenías la posibilidad de comprarte un auto 2 años más adelante, si realmente tienes la posibilidad de no afectar tu economía y todo lo que, cámbialo. Estoy hablando de esa como estrés de que me compré esto, pasa con los teléfonos. O sea, el teléfono que falta que salga la persona y tú le puedas dar la mano, no sé. Pero ya hoy día, ahora si tenías ¿cómo se llama esta cuestión? Un bloque de hace 25 años, cámbialo. Por 7.000 pesos te lleváis un teléfono. No estoy hablando de esa cosa como el diputado que mostró un bloque así como ¿qué es eso? Es una vergüenza. Pero es una vergüenza porque se las quiere dar de humilde, ¿no es cierto? Y de austero cuando sabemos que no lo son. Entonces, todo eso, hermanos, los ojos, ¿no es cierto? Como siempre he dicho, yo cuando me muera a lo mejor quiero que me sepulten en el mall o en el Puerta del Mar, porque estoy seguro que me van a ir a ver siempre. O sea, yo no sé qué puedo encontrar de un día para otro en esa cuestión. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. No estoy diciendo ahora no vitriné, ni es pecado vitrinar y voy a pasar así. Por favor, somos adultos y discernir en las cosas. Yo por lo menos voy una vez, porque también hago de junior, voy a hacer los depósitos, a hacer los pagos y bueno. Y las veces que uno se detiene en las tiendas que le interesan, está exactamente lo mismo, la misma posición del maniquí, todo, igual. ¿Cómo hay personas que todos los días, entonces, es ver? Si somos hijos de Dios, quizás esas horas o esas 2 horas, ¿no sería más lindo que estuviera a lo mejor en el patio de tu casa, en la playa, orando? Si es que tienes tanta disposición de tiempo, estoy pensando, y no lo estoy diciendo como juicio, no, ni ahora cuando uno los ve en el mall, se esconde, no, es... ¿Cachai? Porque entonces empezamos, los mundanos, este es re mundano, y te apuesto que estás pensando en alguien que lo viste la otra vez, y es mundano, y yo no, porque no voy al mall. No, y 1000 veces no. Pero aprender a espiritualmente, que el espíritu tenga control de eso. Eso es, hermano, el mensaje. La vanagloria de la vida. Bueno, a todos nos gusta el aplauso. Todos tenemos que reconocer que nos gusta el aplauso, que nos gusta el reconocimiento, que nos gusta, ¿no es cierto?, ser verdaderamente destacados. Y en esto, hermanos, tenemos que nosotros asumir eso, todos y absolutamente todos. Y luchar en amor para que eso no gobierne nuestros actos. Aún como cristianos. Tú, yo como pastor, como ministro, o tú hermano, hermana, que sabes más que otros, que tienes la posibilidad de estudiar, incluso de perfeccionarte, porque gracias a Dios hoy día existen muchas instituciones que hacen mucho por el desarrollo de los hermanos y sobre todo por mejorar el estándar de aquellos que predican la palabra de Dios, y gracias a Dios por eso. Pero también suele suceder que esos hermanos o esas personas pueden tomar o podemos tomar una actitud, ¿no es cierto?, de distanciamiento intelectual, ¿no es cierto? Y eso es peligroso también, porque la pregunta es, ¿por qué aprendo lo que aprendo? Porque a mí me gusta estudiar, a mí me gusta aprender, me gusta esto. Pero realmente eso tiene un impacto y sirve a mi hermandad, yo como pastor. Si es solamente para decir que sé, entonces puedo tener mucha vanagloria en ese sentido y esconderla bajo un manto de preparación espiritual. Con esto no estoy diciendo no se preparen, por supuesto que hay que prepararse. Por supuesto que hay que prepararse, porque el otro extremo es, no, mira, yo en realidad dejo que el espíritu vuele. Eso es irresponsabilidad. Pero transformar nuestra vida en un acto académico solamente, eso también es pecado. Y nos tenemos que cuidar de eso, hermano. Y no piense en quién están pensando, piensa en ti. Piensa en ti, ¿no es cierto? Cuando preparamos estudios, ¿cuál es la razón? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Porque quiero bendecir realmente a mi congregación, a mi hermano, a mi hermana, a esto. Es un monitoreo permanente que tenemos que hacer. Permanente que tenemos que hacer.
Lo mismo en los trabajos que cada uno de ustedes puede desarrollar como profesional, como técnico, como en su oficio. Siempre haga todo para la gloria de Dios. Si el hombre reconoce el trabajo, amén, y sepamos, ¿no es cierto? Sepamos discernir y sepamos recibirlo en la humildad del Señor e inmediatamente pongamos la alerta de no caer en la vanagloria. ¿Ya? Porque esto no, mira, no me digas nada porque esto es para el Señor. No, porque a veces también esa falsa humildad en la que caemos, o sea, se dan cuenta que son muchos los factores y que es difícil hacer un juicio, o sea, no debiéramos nunca hacer un juicio exterior de esto, sino que cada uno de nosotros como hijos de Dios tiene que evaluar sus motivaciones, por qué hace lo que hace. Y esto también es un llamado a que nosotros reconozcamos que eso, sobre todo hoy día en el mundo en que vivimos, donde todos quieren figurar, donde todos quieren el mejor lugar, donde todos quieren ser reconocidos, donde todos quieren aparecer en la foto, donde todos quieren todo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos en eso también. Y lo que estoy diciendo en el plano espiritual también es en el plano secular, en el plano normal, en la realidad de vida en que nosotros tenemos, profesionalmente, laboralmente o la que sea. Aprendamos a ser agradecidos y a agradecer a las personas que han hecho algo por nosotros, en lo espiritual, en lo físico, en lo material, en lo que sea. Sepamos eso. Los cristianos no adulamos personas, nunca, pero los cristianos reconocemos el trabajo de otros, el trabajo del Señor en ellos, el trabajo del Señor en nosotros. Y a la vez recibamos en humildad real el ánimo, ¿no es cierto?, de otros por un trabajo bien hecho, por un trabajo bien hecho. Pero otra cosa es la vanagloria de la vida y debemos cuidarnos de eso, hermano. Debemos cuidarnos de eso. Estas son 3 cosas que el apóstol Juan escribió hace poco menos de 2000 años, ¿no es cierto? Pero que tienen vigencia absoluta hoy y la tendrán hasta el último día de nuestra vida, porque son las 3 áreas donde los seres humanos somos, si están muertos espiritualmente, somos permanentemente mantenidos nublados, y si somos hijos de Dios es donde permanentemente nuestro adversario, Satanás, que ya está vencido pero no está acabado, va a querer inclinarnos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Jesús fue tentado, recuerda Mateo 4. Fue tentado en lo físico, tenía hambre. Satanás lo tentó no como a Eva con una fruta preciosa, lo tentó con piedra. El Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí tenemos cómo responder a esas tentaciones. Lo tentó con ¿qué cosa? Con los ojos. Todo esto es tuyo, ¿no es cierto? Y el Señor responde: no tentarás al Señor tu Dios. Todos los reinos del mundo, la vanagloria de la vida, todos los reinos del mundo, y Él responde: no tentarás al Señor tu Dios, a Él solamente le servirás, declarando fidelidad a Dios. No vemos que Satanás diga, en el nombre, que Jesús diga, en el nombre de Jesús, que soy yo mismo, ándate aquí. No, la palabra. ¿Te das cuenta? Ese es el modelo. No hay una fórmula de exorcismo, ni que haz esto, no, la palabra. Y para que la palabra surte efecto, yo tengo que tener un diagnóstico lo más certero de mi realidad, porque a veces uso la palabra, pero el diagnóstico estoy subdiagnosticado y tengo que llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Yo soy un orgulloso, soy una orgullosa, yo soy un lujurioso, porque no que miran, tengo como un poco de debilidad en esto, ¿te das cuenta? Nosotros como que queremos maquillar, estoy hablando de nosotros mismos. No, yo soy lujurioso, yo soy mentiroso. Y entonces la palabra de Dios va a poder tener efecto, porque la palabra de Dios no funciona a media. Es como decir, mira, si en realidad no soy tan mentiroso como, no, sí, tengo a veces algunos problemas en esto, pero no soy tan, no, soy, para que funcione, soy así.
Y eso no debe avergonzarnos, Señor, hermanos, desde el punto de vista que el Señor quiere eso de nuestras vidas. Pero si nosotros seguimos autoengañándonos muchas veces, nunca vamos a tener el amor de Dios en plenitud por medio de su palabra para corregirnos. Esto, hermano, no se trata de, vuelvo a insistir, de algo que nosotros tengamos que solamente resistir. Se trata de que nosotros debemos, en amor, ¿no es cierto?, amar cada vez más su palabra, amar a Dios, porque eso es lo que nos va a alejar de esto. Esto es un asunto de amor. Dice, el que ama el mundo, amor. El que ama a Dios, amor. Si tú amas a Dios, esto se va a reducir. Esto se va a reducir. Esto se va a poder poner bajo control de este amor. Y esto va a ser tan potente que vas a llegar a no amar esto. Pero mientras vivamos, eso puede volver. Entonces siempre debe mantenerse a raya. Siempre debe mantenerse a raya y nunca confiarlo de que ahora ya, no, si yo ya con esto no tengo problema. No, a lo mejor vamos a tener problemas toda la vida con la misma inclinación. Con la misma inclinación. Finalmente, versículo 16, capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, vuelve a repetir o a nombrar los tres. ¿Qué es lo que dice? No proviene del Padre, sino del mundo, del sistema de pensamiento gobernado por Satanás. Y el versículo 17. Y aquí viene, el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos. Eso va a pasar, eso va a terminar. Todo este sistema de pensamiento humano va a terminar. Tiene fecha de vencimiento. Y esa es una bendición para nosotros. Es una exhortación, pero también es una palabra de esperanza. Esto no es eterno, esto va a terminar. Lo que es eterno es la gloria con el Señor, donde tendremos cuerpos glorificados, donde nunca más el pecado tendrá acceso a nosotros, porque vamos a estar absolutamente glorificados, inmunes totalmente al pecado, y de verdad vamos a ser perfectos como aquel que es perfecto. Y entonces esta palabra dice, el mundo pasa. El mundo pasa, hermanos. Es temporal. Entonces, que nuestros afectos, como dice aquí, ¿no es cierto?, que nuestras filiaciones no sean con lo temporal, sino con lo eterno. Lo temporal incluso nos sirve para lo eterno cuando lo administra el Espíritu Santo en un gobierno soberano sobre nosotros. Pero si lo temporal lo manejamos con nuestra carnalidad, entonces nosotros no solamente pecaremos contra Dios, pecaremos contra nuestros hermanos, pecaremos contra la iglesia, pecaremos contra el mundo, sino que además seremos gente sumamente frustrada y amargada, porque nunca habremos encontrado la felicidad, ¿no es cierto?, y el gozo en lo que debemos encontrar, lo que es en el Señor. Y eso se construye, hermano, porque dice después, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Un día seremos libres de nuestra naturaleza caída. Un día fuimos sacados de nuestro destino eterno. Fuimos trasladados al reino de la luz. Estamos en tránsito como extranjeros y peregrinos para llegar allá arriba a la gloria celestial. Pero el Señor ya nos ve glorificados, porque para Él ya sucedió. Él no está atrapado por el tiempo. Nosotros vamos transitando para allá. Y ese tránsito para algunos puede terminar hoy, en 5 años más, 10 años más, 20 años más, 30 años más. No lo sabemos. Pero tiene fecha de vencimiento. La eternidad, por supuesto que no. Entonces, que todo esto sea para que realmente sirvamos a Dios de corazón, de amor. Que no sea solamente un apretar y siempre estar pensando, porque si no fuera cristiano podría hacer esto. ¿Cuántas veces uno escucha eso? Y no solamente de jóvenes, sino que de personas. Si yo no fuera cristiano, o peor aún, cuando nos vanagloriamos de lo que éramos antes. Yo antes, cuando no era cristiano, esto era así, era así. Claro, pero te vas al infierno. A lo mejor ahora tu nivel de popularidad ya no es el mismo con tu familia, ya no es el mismo con tus amigos, ya no es el mismo con tu trabajo.
Pero si no está viendo Dios, y a Él es al primero que tenemos que agradar, si agradamos a Dios, lo que suceda en nuestro entorno carece de importancia. Cuando agradamos a Dios, siempre va a ser lo correcto, lo perfecto. Y eso a veces va a tener situaciones, entre comillas, complicadas, y probablemente no siempre o casi nunca recibiremos el aplauso del mundo. Pero sabemos que Dios está siendo agradado, y eso cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir. No améis al mundo ni lo que está en el mundo. Amemos a Dios y como hijos e hijas de Dios permanezcamos unidos a Él, porque si permanecemos en Él, dice que llevaremos mucho fruto, mucho fruto. Nos ponemos de pie para orar.